Hermanos y amigos oyentes, que el Señor los bendiga. Hoy vamos a compartir la bendita palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos, Señor, por tu santa palabra. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida, Señor. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre que es Jesús, Señor, danos entendimiento a tu palabra. Danos discernimiento a tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo, bienvenido. Ven, reparte el pan de vida que es tu palabra. Enséñanos tu palabra, cámbianos, restáuranos, renuévanos, reconcílianos, exhórtanos, repréndonos. Queremos, Señor, ser diferentes, no queremos ser los mismos, queremos ser nueva criatura y dando frutos de verdaderos hijos de Dios, frutos de nuevo nacimiento. Te le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy vamos a tocar un tema sumamente importante para la vida del creyente, el tema de la fe. Pero no cualquier fe vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la fe que nos guía a la salvación. Por eso vamos a poner por título esta preciosa palabra, la fe que salva. ¿Cuál es la fe que salva? ¿Qué fe me lleva a la salvación? Hoy vemos en este libro, el libro de Santiago, el apóstol Santiago, besando la bendita palabra diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta importante. Si uno dice que tengo fe y no tengo obras, ¿esta fe puede salvarme a mí? ¿Será salvo por la fe solamente
una fe así declarada? Es una buena pregunta. Para responder a esta pregunta tenemos que entender, hermanos, una realidad y una verdad bíblica, que la salvación es solo por fe y no por obras, como dice la bendita palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Dios lo complació salvarnos por medio de la fe. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él sea salvo y no sea condenado. Hermanos, es importante entenderlo esto, que la salvación es por fe y no por obras. Pero tenemos que entender qué quiere decir esto. ¿Será que uno por fe solo será salvo si esta fe no tiene obras? No. Hermanos, hay muchos que tienen obras y no tienen fe. Hay muchos que hacen muy buenas obras. Hay muchos que ayudan a los pobres. Hay muchos dan donaciones a los hospitales. Aún escuchamos muchos famosos que dan mucho dinero para construir hospitales, orfanatos. Hay muchos que hacen muy buenas obras, pero no creen. No creen en el Señor Jesús. No creen en Él. No creen que Él ha muerto por ellos en la cruz. Pregunta uno, ¿estos serán salvos por sus obras sin tener fe? De ninguna manera, hermanos. Nadie puede ser salvo solamente por las obras, como tampoco ninguno puede ser salvo por fe sin obras. Hermanos, es importante esto porque hay muchos hoy día, decimos que queremos en Jesucristo, que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario y ha resucitado el tercer día. Queremos en Él. Y como yo creo en Él, seré salvo. No importa lo que hago. No importa que se persevero en el pecado. No importa si miento. No importa si engaño. No importa si ando en borracheras. Porque yo tengo fe. Y esta fe es suficiente para salvarme. No, hermanos. Nos autoengañamos. Porque no existe realmente ninguna fe verdadera sin obras. Ciertamente hay muchas obras sin fe. Pero aquí la fe que el Señor habla no es esta fe hueca, esta fe vacía, esta fe de boca. No, hermanos, la fe que habla el Señor es una fe verdadera, una fe que sale del corazón, una fe que produce obras, una fe que produce obras, una fe que produce buenas obras. Si la fe, hermanos, que nosotros confesamos para solamente en el decirlo o en el sentirlo, no nos salva. ¿Qué me sirve a mí, hermanos, si digo que tengo fe en Jesucristo y mis obras muestran lo contrario? Hermanos, nadie puede decir que tiene paciencia sin tener la evidencia de esta paciencia. Ciertamente tengo paciencia con mis hermanos, con mis prójimos, con mi esposa, con mis hijos. Si yo digo que tengo paciencia y no hay evidencia de esta paciencia, es mentira. Si yo digo, hermanos, que yo tengo amor y veo a mi prójimo con necesidad de vestir, con necesidad de comer, y no los doy de comer ni de beber, ¿esto evidencia que yo tengo amor? De ninguna manera. Es un amor falso, mentiroso. Hermanos, así la fe que agrada a Dios es una fe que sea acompañada de buenas obras, porque ciertamente no existe ninguna fe sin buenas obras. Es mentira. Hermanos, la palabra del Señor dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
y alguno de vosotros los dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no los dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha esta fe, hermanos? ¿De qué aprovecha esta fe? Viendo mis prójimos necesitados y yo no los doy nada. Usted esto no da ninguna evidencia de ningún amor, ninguna evidencia de ninguna fe verdadera, hermanos, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, es una fe hueca, es una fe vacía, es una fe falsa. Dice la bendita palabra del Señor en el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, es un desafío que uno dice que tengo fe pero no tengo obras, porque es mentira, hermanos. ¿Cuál es la evidencia de tu fe? ¿Cuál es la prueba de tu fe? ¿Cómo sabemos que usted tiene una fe verdadera si tus hechos niegan tu fe? ¿Cómo yo digo que tengo fe en el Señor y mis obras contrarias? Lo mismo, hermanos, si uno dice que tiene fe en Dios y tengo fe en Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador, y es el único mediador, y mis obras son obras de idolatría, poniendo santos, imágenes, vírgenes como intermediarios. ¿Esas obras evidencian que tengo fe en el único mediador? De ninguna manera. Hermanos, las obras son importantes porque muestran realmente la fe verdadera, la prueba de que yo ando conforme a la palabra de Dios son mis obras. Hermanos, muchos han torcido la palabra de Dios cuando el Señor decía que solamente nos salvamos por fe y no por obras, cogiendo algunos versículos de la Biblia y sacando una doctrina completa, una doctrina satánica, diciendo que salvo, siempre salvo. No importa lo que hago, no importa las obras, no importa si ando en pecado, no importa si ando en borracheras, no importa si ando en mentiras, será salvo, porque la salvación no se pierda. De mentira del diablo, mis hermanos. Mentira del diablo, por esta herejía, hermanos, por esta enseñanza satánica, hermanos, muchos perecieron y muchos perecerán, si no van a volver al verdadero evangelio, si no van a volver a la palabra de Dios, hermanos. De ninguna manera, hermanos, hermanos, puede ser salvo cuando las obras de uno evidencian que no tiene fe. Solamente uno será salvo por fe, por una fe que produce buenas obras, una fe donde realmente uno, hermano, vive lo que cree. Si uno, hermano, cree en algo y lo que hace, el que vive, es totalmente lo contrario, esto es lo que uno cree, es mentira. Hermanos, ¿y cómo yo puedo decir que creo en Dios y no creo en su palabra? ¿Cómo yo puedo decir que creo en la palabra de Dios y no lo pongan obras? Hermanos, las obras son las evidencias visibles de esta fe que yo confieso, mis hermanos. Hermanos, la palabra de Dios no es una palabra de teoría, hermanos. La palabra de Dios es una palabra viva, eficaz. Por eso el Señor Jesús lo dijo, que si nosotros no nacemos de nuevo, no veremos el reino de los cielos. En otra palabra, hermanos, si no hay un verdadero nacimiento, verdadero cambio en mi vida, visible, con obras visibles, con buenas obras, que ya no soy el mismo que antes. Si yo tengo que ver, tengo que ver y todo el mundo ve esta fe que yo confieso. Hermanos,
¿Cómo podemos ser luz en el mundo, hermanos, si la gente no ve en nosotros buenas obras? ¿Cómo podemos decir, Señor, somos cristianos, hermanos, y que vemos que somos mentirosos, que somos engañadores, que somos tramposos, que somos borrachos? ¿Qué obras estamos? ¿Qué obras, hermanos, estamos dando, estamos mostrando al mundo? Hermanos, acuérdese que somos luz para el mundo. Si nosotros andamos en idolatría, en fornicación, en chismes, en murmuración, en herejías, si nosotros andamos practicando como el mundo, hermanos, la brujería, la hechicería, si nosotros andamos, hermanos, en vanidad como el mundo, en codicia como el mundo, ¿qué obras estamos dando al mundo, mostrando al mundo? Estas obras, ¿qué evidencian, hermanos? ¿Evidencian, hermanos, una fe verdadera o evidencian una fe vana, una fe muerta? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque si nosotros andamos en la carne, no hemos nacido de nuevo. Si andamos en la carne, no hemos nacido de nuevo. Y la palabra de Dios nos enseña: solamente heredemos el reino de Dios cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos en espíritu y en verdad. Mientras nosotros andamos en la carne, no podemos heredar el reino de los cielos. Hermanos, es muy importante entenderlo esto, hermanos. Muy importante entenderlo, hermanos, que nosotros debemos, hermanos, vivir la fe cristiana, pero vivir la fe de verdad. Hermanos, basta ya de hipocresía, basta ya de mentiras, hermanos, basta ya de autoengaño, hermanos, que Dios es amor, y tú vives y tú haces lo que tú quieras y vives dando espalda a Dios y Dios te perdona todo. No, hermanos, tenemos que, hermano, perseverar. Persevera, hermana. Persevera, hermanos. Debemos dar frutos de digno arrepentimiento. Nos enseña la palabra, hermanos. ¿Cuáles son los frutos de mi arrepentimiento? Hermanos, ¿usted cree que Cristo ha muerto en la cruz para que yo y tú seguimos pecando? ¿Cristo ha muerto en la cruz para que tú y yo seguimos mintiendo? ¿Cristo ha muerto en la cruz para que tú y yo seguimos andando en borracheras, en chisme, en murmuración, en idolatría, en herejías? No, hermanos, de ninguna manera. Cristo, hermano, ha muerto en la cruz para que tú y yo no andamos más en las tinieblas, para que tú y yo no andamos más en el pecado, para que tú y yo ya dejamos de practicar toda clase de pecado. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra salvación. La palabra nos enseña, hermanos, que debemos ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Hermanos, debemos preocuparnos por esta preciosa salvación. Hermanos, nadie puede decir que tiene fe y esta fe no está acompañada de buenas obras. No existe, mis hermanos. Es falsa. Es una fe mentirosa. Es una fe vana. Si tú no tienes obras que evidencian tu fe, pues tu fe ha sido una fe mentirosa. Hermanos, la bendita palabra del Señor nos enseña en Gálatas 6:8 diciendo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Segaremos vida eterna, hermanos, si nosotros sembramos por el Espíritu, vivimos por el Espíritu. Pero si vivimos por la carne, hermanos, ¿qué estamos sembrando, hermanos? Muerte. Muerte, hermanos, porque, hermanos, el sentir de la carne es muerte, el fruto de la carne es muerte, pero el fruto del Espíritu es vida eterna, hermanos. Tenemos que entender esto, hermanos, porque no podemos vivir así una fe liviana, una fe, hermanos, mentirosa, una fe no verdadera, porque ciertamente, hermanos, muchos de nosotros vivimos esta fe falsa, hermanos.
¿Cuántos cristianos que decimos que queremos en Cristo, que queremos en su palabra y robamos, hermanos? ¿Cuántos cristianos robamos el internet del vecino? ¿Cuántos cristianos robamos la luz? ¿Cuántos cristianos robamos el agua? ¿Cuántos cristianos, hermanos, andamos, hermanos, en mentira, en chisme, en murmuraciones? ¿Cuántos cristianos andamos en las tinieblas y decimos que tenemos fe, que queremos en el Señor, que queremos en Cristo, que queremos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador? Pregunta, hermanos, ¿esta fe es suficiente? No, hermanos. Por eso dice la bendita palabra en Santiago 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, si uno dice que tengo fe y creo en Dios y Dios es uno, y creo en Jesucristo que muerto en la cruz del Calvario y ha resucitado el tercer día, bien hacemos. Pero hermanos, acuérdense, aún el demonio cree. El demonio sabe. El demonio cree en Dios. El demonio también sabe que Jesús ha muerto en la cruz del Calvario y ha resucitado el tercer día. Él lo sabe, lo ha visto. ¿Pero usted cree que él será salvo? De ninguna manera. De ninguna manera. Tú y yo tampoco podemos ser salvos si nuestra fe solamente está en el querer, sin ningún fruto, sin ninguna evidencia, sin buenas obras que evidencian que yo ando en la luz y ya no ando más en las tinieblas. ¿Usted cree que Jesús ha muerto en la cruz para que tú y yo andamos en las tinieblas? De ninguna manera, mis hermanos. Hermanos, porque la fe sin obras es muerta, dice el Señor. La fe sin obras es muerta. Más, dice en el 20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y dice en el 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y lo fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y le envió por otro camino. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que han sido salvos por la fe verdadera que produjo obras en ellos. Amén. Hermanos, imagínense si Abraham, cuando el Señor le llamó, le dijo, Abraham, deja tu familia, tu parentela y sal de Ur a la tierra que te lo voy a enseñar después. Imagínense si Abraham dijo, ay no, yo no voy a ir. Yo creo, Señor, que te voy a hacer, pero me quedo ahí. ¿Qué fe es esta? ¿Usted cree que Abraham tendrá fe cuando Dios le dijo a Abraham, ahora quiere que sacrifiques a tu hijo Isaac? Ah, no, yo creo, Señor, que sí está bien, pero no lo voy a hacer. Hermanos, ¿usted cree que esta fe es una fe verdadera? ¿Es una fe vana? La fe de Abraham es una fe verdadera. Este hombre creyó a Dios sin verlo, hizo lo que Dios lo mandó, confiando plenamente en Dios. La misma Rahab. ¿Tú crees que Rahab fue justificada porque ella creyó en el Dios de Israel solamente? No, hermanos, ella hizo algo. Ella creyó en el Dios de Israel, ella guardó los espías y lo ayudó a escapar de la muerte de su propio pueblo. Ella hizo obras que justifican su fe en el verdadero Dios, el Dios de Israel. Hermanos, nosotros si vamos a vivir así, una fe vana, una fe liviana, una fe hueca, pensando, creyendo que somos salvos, pues la verdad no lo somos, hermanos.
No conforme lo que digo yo, conforme lo que dice la bendita palabra de Dios. Hermanos, tenemos que preocuparnos en dar buenos frutos, buenas obras. Hermanos, la vida cristiana es una vida de perseverancia. Por eso dice la bendita palabra del Señor, el que persevera hasta el fin. Esto será salvo. ¿En qué persevera? ¿En qué persevera? ¿En las tinieblas o en la luz? En la luz. Hermanos, queremos que perseverar en vivir en la luz, viviendo una vida conforme la palabra de Dios. Una vida, hermanos, donde es visible que nosotros ya hemos nacido de nuevo y es visible para los demás un buen testimonio, hermanos. Que la gente ve en nosotros, hermanos, que somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios, que somos hijos nacidos y lavados por la sangre del Cordero. Que la gente ve en nosotros frutos del Espíritu Santo. La gente ve en nosotros amor. La gente ve en nosotros mansedumbre. La gente ve en nosotros paciencia. La gente ve en nosotros bondad. La gente ve en nosotros dominio propio. Fe. Hermanos, ¿cuáles son los frutos verdaderos de que yo he nacido de nuevo? ¿Cuáles son los frutos que yo estoy arrepentido de mis pecados? ¿Cuáles son los frutos del digno arrepentimiento que yo voy a presentar al mundo y al Señor? Hermanos, Dios nos ve, hermanos. Por eso dice la bendita palabra del Señor, no os engañáis. El que el hombre sembrare, esto mismo cosechará. Y el que siembra para la carne, cosechará la muerte. Y el que siembra para el Espíritu, hermanos, cosechará la vida eterna. Por eso, hermanos, vamos, hermanos, a perseverar en esta fe. Vamos, hermanos, a seguir esta fe. Pero luego la fe vana, hermanos. Vamos, hermanos, a ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor, hermanos, porque Cristo viene pronto, hermanos. Cristo está a la puerta. Él va a venir pronto, como un ladrón de noche, hermanos, sin avisar. Hermanos, despertamos, hermanos, porque las señales de la venida del Señor está cumpliendo delante de nosotros, nuestros ojos. En cualquier minuto, hermanos, en cualquier minuto Él vendrá de sorpresa. Pero a nosotros no debemos ser sorprendidos, porque no somos hijos de la noche, somos hijos del día, somos hijos de la luz, porque andamos en la luz. No debemos, hermanos, estar en las tinieblas. No debemos estar en las tinieblas. Debemos estar en la luz y debemos estar preparados, porque el Hijo de Dios vendrá, Jesucristo vendrá. Él vendrá, hermanos, a buscar una iglesia. Él vendrá a llevar a su iglesia, una iglesia lavada con la sangre del Cordero, una iglesia santificada, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que anda en obediencia, una iglesia, hermanos, que anda en la luz y el mundo ve en ella buenas obras. Hermanos, en Apocalipsis 22:12 dice la bendita palabra del Señor: y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos. El Señor viene pronto, viene para recompensar cada uno de nosotros conforme a nuestras obras, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Dios no va a ir a decir, ay, ¿quién tuvo fe? Ah, yo tuve fe, pero bueno, pero no tuve obras, pero tuvo fe. No, hermanos, Dios va a dar la recompensa a nuestras obras que evidencian nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta. Hermanos, en Apocalipsis 22, versículo 14 dice el Señor: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Gloria a Dios. Hermanos, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hermanos, lavados
purificados, santificados. Todos aquellos nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevos, tenemos derecho a entrar a la ciudad celestial, mis hermanos. Hermano, esfuérzate, hermano. Falta poco, hermano. Esfuérzate, hermano, porque Cristo vino pronto. Esfuérzate, hermana. Hermano, no te rindes, hermano. No te rindes, no te rindes. No te caigas, hermano. Levántate, mi hermano. Levántate, hermano. Esta palabra, hermanos, es una palabra de ánimo. Una palabra, hermanos, de esperanza. Una palabra de misericordia. Porque Cristo vino pronto porque quiere que seamos preparados, seamos lavados. Hermano, lístate, prepárate, porque Cristo viene pronto. Él viene por nosotros. Él viene a buscar esta novia con la vestimenta blanca. Oh, hermano, qué gozo, qué felicidad. Hermanos, nos preparamos para este momento precioso, para este momento maravilloso. Por eso, hermano y hermana, si tú, hermano y hermano, estás viviendo una fe liviana, una fe vana, una fe sin obras, hermano, es el tiempo para que te levantes, es el tiempo para que te pongas, hermano, y te levantas y te lavas y te santificas. Un momento, hermano, de arrepentimiento, un momento, hermano, de santidad, un momento, hermano, para que volvemos a nuestro Señor, para que volvemos al Salvador, para que volvemos a las sendas antiguas, para que volvemos al camino de la salvación, porque no hay otro camino, hermanos, no hay otro camino, porque hay un solo camino que es Cristo. Un solo camino que es Cristo. Ven a Cristo, vuelve. Dile, Señor, perdóname, Señor, porque he manchado mi vestimenta, Señor. Perdóname, Señor, porque he vivido durante mucho tiempo, Señor, una fe vana, Señor, una fe mentirosa, Señor, una fe hueca, Señor. Pero hoy, Señor, quiero cambiar. Hoy quiero renovarme. Hoy quiero ser nueva criatura. Hoy, Señor, voy a dejar todo, Señor, por ti. Voy a dejar la mentira, Señor. Voy a dejar el robar, Señor. Voy a dejar la borrachera, Señor. Voy a dejar las vanidades del mundo, Señor. Voy a dejar el amor al mundo y las cosas del mundo, Señor. Hermanos, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Hermanos, Dios siempre tiene las manos extendidas para todos. Tú, hermano, que me escuchas, que no conoces de Cristo, hoy es un día de misericordia. Acuérdate, mi hermano, que vendrá un tiempo donde nos afrontamos a la verdad, sea la muerte o que sea que Cristo ha venido. Hermanos, tenemos que estar listos y preparados. Hoy, tú, hermano, que no conoces de Cristo, hoy te invito a recibirlo. Hoy te invito para que seas un hijo de Dios. Hoy te invito para que recibas al Salvador. Hoy es un tiempo de misericordia. Hoy es un tiempo de amor de Dios. Hoy Dios está extendiendo sus manos, diciéndote, ven hijo o ven hija, yo te recibo. Cristo, hermanos, está tocando ahora mismo tu puerta. Está tocando tu puerta, pero hoy soy su voz. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Dile, Señor, ven, entra en mi corazón. Si tú realmente, hermano, quieres ser salvo, quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, haz esta oración. Es entre tú y el Señor. Haz esta oración con todo tu corazón y dile, Señor Jesús, yo te necesito, Señor. Hoy yo confieso, Señor, que soy pecador, Señor. He pecado contra ti. Perdóname, Señor. Perdona, Señor, mis muchos pecados, Señor. Lávame, Señor, con tu sangre preciosa. Hoy, Señor, yo confieso, Señor Jesús, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Hoy te invito que entras en mi corazón, entras en mi vida, Señor. Cámbiame, Señor. Renuévame, Señor. Restáurame, Señor. Yo quiero vivir por ti y para ti. Te le pido en el nombre de Cristo Jesús. Hermano y hermana, si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, ten certeza que Dios oye, Dios perdona, Dios te reciba como hijo suyo. Hermanos, es un camino precioso, el camino de la luz, el camino de la salvación, el camino de la verdad, el camino de Cristo, mi hermano, el camino donde realmente, hermano, hay gozo y hay la paz verdadera que el mismo Dios te dará. Hermano,
ten confianza en Dios, entrega tu vida a Dios, entrega tus hijos a Dios y vive conforme a su palabra. Búscate una Biblia, hermano, búscate una iglesia de sana doctrina, lee la palabra, pide al Señor que te da entendimiento a su palabra. Él es poderoso para hacerte entender a su palabra. Busca de Dios y síguelo, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde a todo oyente. Hermanos, que el Señor los guarde. Gloria a Dios.